Hola, bienvenidos a nuestro canal Vida. Hoy vamos a tratar a grandes rasgos lo que es la historia de la Iglesia. En los 3 primeros siglos, los apóstoles y luego los llamados padres de la Iglesia siguieron fielmente las enseñanzas de Jesús a pesar de las grandes persecuciones que sufrieron y extendieron sus enseñanzas a grandes partes del mundo, el Evangelio. Vamos a mencionar algunas de esas persecuciones. Empezaremos con la de Nerón en el año 64 al 68, después la de Domiciano en el año 81 al 96 y una de las más brutales que fue la de Diocleciano en el año 303 al 13. Después hubo un gran cambio cuando el emperador Constantino, antes de ir a una batalla, dice que tiene una visión de una cruz y unas palabras que dicen: en este signo vencerás. Y venció. En el año 330 promulga un edicto de Milán de libertad de culto y separaron la persecución de los cristianos. Eso cuenta la historia, aunque algunos dudan de su conversión, pero la verdad es que él quiso ser sepultado como cristiano. Juliano se opuso al cristianismo, pero le duró poco, porque Constantino II y Teodoro I, a finales del siglo IV, hicieron una gran transformación proclamando el cristianismo religión oficial del Estado o del Imperio. Y esta unión con el gobierno y Iglesia traería unas consecuencias nefastas para el cristianismo verdadero, que para nosotros no es una religión, unas normas a seguir, una práctica de rituales, sino que es una relación personal y viva y lo más auténtica posible con Jesucristo. ¿Y por qué se introdujeron estas cosas o estas doctrinas que no están en la Biblia, que debe ser nuestra autoridad? Vamos a poner algunos ejemplos. En el año 330, después de la muerte de Constantino el Grande y la división del Imperio romano, se nombra el primer pontífice en Constantinopla, el vicario y representante de Dios en la tierra. En el año 375 se enseña que los santos son intercesores. En el 450 se implanta el celibato, o sea que los clérigos no se pueden casar, cuando vemos en la Biblia que Pedro estaba casado porque nos cuenta que curó a su suegra enferma. Eso quiere decir que si tenía suegra, tenía esposa. A partir del 500 empezaron los papas en el Vaticano. Gregorio I, y se puso que nadie podía leer la Biblia. En el año 850 el agua bendita, que se supone que nos protege. En los siglos 9 y 10 es el tiempo de las cruzadas, que fueron 7. En 1190 también se empezó a enseñar que cuanto más dinero dabas a la Iglesia, más perdón obtenías. Luego enseñaron en el 1200 la transhumación. Esto es la comunión, el pan y el vino, ¿no? Ellos enseñaban que el vino se convertía literalmente en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. Cuando, bueno, en la Biblia vemos, y nosotros lo vemos así, como unos símbolos simplemente que nos recuerdan el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para perdonarnos. En el 1303 enseñan que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Después, que solo el Papa es santo y quien conoce a los santos, apartados para Dios. En 1860 se promulga la infalibilidad del Papa.
Para el siglo XVIII, el Vaticano es el estado más rico y tiene un gran poder. Aún los reyes le tienen que pedir permiso para poder casarse, involucrarse en guerras, etc. Y luego, bueno, llegamos al, al año 1961 con el Papa Juan XXIII, que es cuando lee la Biblia y ve ciertas cosas y entonces quiere hacer como un cambio en algunas cosas y quita la misa en latín, quita las imágenes y digamos que promueve la lectura de la Biblia. Pero bueno, eso dura poco, porque bueno, en el año 2000 se declara a María, a la llamada Virgen María, corredentora de la salvación, cuando ella misma declara en el Evangelio de Lucas: me regocijo en Jesús mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador y ese fue su Hijo Jesucristo. Ella no murió en la cruz ni resucitó, es más bien, se habla poco de ella en la Biblia. Ahora, encontramos que es una mujer excepcional, muy obediente, muy devota a Dios y que efectivamente fue concebida por el Espíritu Santo y fue privilegiada por esa labor que Dios le dio, pero aparte de eso no se le reconoce ninguna otra acción sobresaliente que no fuera ser una buena madre, que entendemos que tuvo más hijos y hijas, y una buena madre para Jesús y que lo amó y que estuvo a su lado siempre, ¿no? Y nosotros, bueno, la respetamos, pero no la veneramos. Todo esto que hemos relatado, pues se relaciona casi todo con la Iglesia Católica Romana. Pero hubo un evento en la historia que fue hacia el 1500, en la historia de la Iglesia, que cambiaría para muchos la forma de entender la fe y también cambiaría la forma de pensar y de organizar la sociedad. Y eso fue la reforma de Lutero y otros hombres más que impulsaron con fuerza la importancia de las escrituras como autoridad para el cristiano. Pero ese es otro episodio de la historia que merece un solo apartado y que quedará para la próxima ocasión. Su lema era: solo escritura, solo gracia, solo fe. Esperamos que todo esto nos ayude a entender un poco más lo que es el cristianismo y lo que es, digamos, el verdadero, o lo que más se acerca a lo verdadero, a lo que no es, porque no, nuestra autoridad debe ser, la guía de nuestra fe debe ser siempre la Biblia, y todo aquello que no esté de acuerdo con la Biblia debemos de apartarlo. Bueno, esperamos que os haya ayudado y os esperamos para la próxima vez. Hasta luego.